recordar algo de ayer y dar un paso más hoy. Si recuerdan, ayer insistimos todo en el tema de la presencia. Y podría resumir en una frase lo que quería comunicarle ayer. Todo lo que necesito lo tengo aquí y todo lo que tengo aquí lo necesito. Y con esto quería afirmar la no dualidad. Porque desde que entramos en la dualidad, el ego, la esencia y las distintas formas de hablar de la dualidad, nos alejamos de nuestra práctica. Y solo este momento, para un practicante de la vía, solo este momento. Y este momento tal como es. Y con eso quedaría resumido la enseñanza de ayer. Y hoy quería dar un pasito más. Y el pasito es el siguiente. Hay un texto de un gran investigador, murió hace poco, de un gran investigador del Zen, un alemán, en la que resume en un gran texto lo siguiente. Él dice, si en la inmovilidad y el silencio añadimos que uno de los conceptos centrales del Zen es sikantasa, que significa solo sentarse, sumamos una gran complejidad al Zen. Resulta que ahora que estamos practicando en nuestras casas, no estamos haciendo una actividad. Un sesshin no es una actividad, sino es realmente un camino para aprender a dejar de hacer. Tú no hagas nada. Y ese concepto, por llamarle de alguna manera de sikantasa, acuñado fuertemente por Dogen, ese no hacer nada, no hagas nada, es lo que estamos haciendo en un sesshin. Dejar de hacer, solo sentarse. Eso significa además, dice él, dejar de querer atrapar y aprender a soltar. Aprender continuamente a soltar, soltar, soltar. O con otras palabras de otro maestro, cerrar el puño y aprender a abrir la mano. Ese proverbio zen de que si abres la mano, toda la arena del desierto pasará. Si la cierras, solo tiene un puñado de arena. En cada sasen se trata de tener una actitud de apertura, abrirnos, ábrete a este momento. Porque en ese acto de solo sentarse, tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de la respiración, de lo que aparece en la mente y tomamos conciencia de la vida tal como se me aparece en este momento, tal como es en este momento, y no como mi mente quiere ver, la percepción de lo que quiere ver. Permanecer abierto a toda percepción. Es un estado de apertura y en ese estado de apertura la percepción de este momento, tal como es. Las cosas aparecen en la apertura y las cosas desaparecen. Es el mismo ritmo de la respiración. Inspiro
expiro. Aparece, desaparece. Es ese movimiento, como las olas, ¿eh? Van y vienen. Y cuando hablamos de apertura, estamos hablando de ese movimiento, de que las cosas aparecen en este momento y desaparecen. Pero hay un matiz muy importante para un practicante Zen, es que en ese movimiento no hay captación, yo no agarro, no hay identificación. Estoy hablando de cuestiones muy sutiles que son importantes entenderlas en el Zen. Ese estado de apertura no es, como les decía ayer, no es una pelea con el ego, no hay una pelea, sino yo estoy abierto, aparece, desaparece, inspiro, expiro, aparece, desaparece. Pero hay un matiz, el matiz es que no hay captación, no hay identificación, aparece algo y yo no me quedo en ese algo y me enredo con ese algo. Todos tenemos experiencia. Aparece una preocupación, aparece una idea reiterativa que siempre me está acompañando, pero aparece, desaparece. No hay. No atrapo. Abrir. Abrir la mano. Y solo hay acontecimiento. Solo hay este acontecimiento, lo que hay ahora, ¿no? Solo hay que yo te miro y te veo en la pantalla. Pero yo no quiero ahí a ver qué hay, qué tiene, a ver, parece que tiene un cuadro, parece que, y ya hay captación, ya hay retención. Fíjate tú, la semana pasada no tenía esa cortina y hoy tiene una cortina. La jodiste. No hay, por tanto, esa apertura, sino ya hay atrapar el cuadro de la compañera, él cómo tiene hoy el pelo. Ustedes saben de qué estoy hablando, que cómo se ha peinado, parece que tiene un look distinto. Hay captación. Por eso les invito a que bajen. Es muy fácil. Permanecer abierto es más complejo, porque tienes que estar muy atento. La atención, la vigilancia que habla el Evangelio. No hay captación, no hay identificación en el estado de apertura. Solo hay acontecimiento. Solo hay este momento, solo hay acontecimiento. Por eso lo que les decía ayer, habita este momento, este acontecimiento. Y este acontecimiento aparece y desaparece. Todo lo que aparece apunta a tu auténtica naturaleza y todo lo que desaparece apunta a tu naturaleza. Aquí está. Inspiro y en esa inspiración estoy entrando, estoy hacia lo más profundo y suelto. Y ese movimiento. La auténtica tarea de una persona que tiene un compromiso con la vía espiritual, con el Zen, con el sufismo, con la contemplación, como quieran llamarle, es lo de menos. La tarea que consiste en un estado de conciencia abierto. Nuestra tarea es una tarea, abre bien los ojos, es apertura, ábrete. Ábrete. Recuerden algo que les he repetido los que me conocen, quizás ya con los años me repito mucho. Decía Billy y lo digo yo igual, yo ya me estoy repitiendo. Pero no hay otra cuestión nueva. ¿Y qué es lo que he repetido y vuelvo a repetir? Y lo repetiré en la próxima, lo voy a repetir siempre. Sé un cuenco vacío. Un cuenco vacío. Eso es apertura.
El gran símbolo del Zen es el cuenco. Fíjense qué hermoso haiku. Es bellísimo de este gran maestro de los Zen y de los haiku. Dice: mi cuenco de mendigar ha aceptado las hojas que le han caído. ¿Qué más quieren? Esto es el Zen, no hay más. Mi cuenco de mendigar ha aceptado las hojas que le han caído. No, las hojas que me gustan, es que a mí me gustan mucho las rosas, que caigan rosas en el cuenco. Tolete, perdón. ¿Cómo que caigan hojas de rosa? No, no. Mi cuenco de mendigar. Somos auténticos mendigos. Pero ese mendigo, no, mire, no, esto no me dé usted hoy deme usted. No. Aceptado lo que cayó. Lo que cayó en este momento. Este momento es el momento más sagrado que existe. Y esto es lo que ha caído. Cuencos receptores. Este es el gran aprendizaje de la vida. Del Zen también, pero de la vida es ser cuencos receptores. Leemos el Shinji-men continuamente. Lo bueno, lo malo, amor y odio, siempre en la dualidad. Vamos a seguir avanzando con este trasfondo. No olviden este trasfondo, un cuenco receptor. Mi cuenco de mendigar, cada uno de nosotros ha aceptado esta hoja que le ha caído. Ahí está. Pues con ese fondo les invito a dar un paso hoy en esta mañana. ¿Cuáles son los dos caminos principales del Zen? Del Chan, mejor, del primitivo, el primitivo Zen que se encuentra en China, ¿no? Con los patriarcas. Después tiene una evolución, Japón y otros países, Alemania, España, los distintos sitios por donde ha transitado y sigue transitando el Zen. Si de alguna manera estudiamos el Zen, porque también hay que dedicar tiempo al estudio del Zen, no solo a la práctica. Un buen practicante equilibra en su vida la práctica y el estudio, no están reñidos. Y el estudio como profundizar en su camino, a ver qué hay, no para engordar la mente, sino para ir ampliando la conciencia. Hay dos caminos que han llegado hasta nosotros. Uno, voy a utilizar la terminología clásica, sobre todo el primitivo Chan, el Chan chino. Es el de la iluminación silenciosa, que en resumidas cuentas es Zazen, y dando una tuerca más sería Sikantasa. Ese es el primer camino y el camino más antiguo de los maestros, que hemos heredado todos y que seguimos actualizando en este momento con las tecnologías, con toda la pandemia, seguimos actualizando la iluminación silenciosa. Esa práctica desde el primitivo Zen allá en China, el Chan, hasta este momento actual, cada uno es donde está colocado, tenemos una práctica llamada por ellos la iluminación silenciosa, Zazen, nada más. Fíjense cómo usan ellos ese término, iluminación silenciosa. A mí me gustaría, como actualizando ese término chino, llamarle el despertar del silencio, o el despertar silencioso, porque ellos utilizan la iluminación utilizando Kenso, Satori, etcétera, silenciosa. Es el despertar en el silencio, en el despertar silencioso.
con la práctica de Zazen y con Sikantasa. Segundo camino, segundo matiz, no están en contraposición, sino, diríamos, mutuamente están ahí para ayudarnos a entrar en lo más profundo de nosotros. El segundo es la práctica con los koan. Son los dos caminos. Como digo, no dos caminos como que van cada uno para su sitio, no. Nos ayudan. Puede ser que estemos, en mi caso, estemos muchos años con la iluminación silenciosa y es lo más aconsejable. Estar como mínimo 10 años trabajando iluminación silenciosa, ¿sí? Metiéndonos ahí en la práctica de Zazen y de Sikantasa. Y será siempre con nosotros ese camino y la práctica con los koan. Daré algunos matices de las dos prácticas, la práctica con los koan. Utilizada también con los maestros para conducir al mismo punto, al despertar amable. Hay un autor también alemán, o sea, han sido los alemanes los que más se han dedicado también al estudio, producto de las distintas escuelas que habían en filosofía en las universidades alemanas. También se interesan, ahí tenemos a un gran filósofo, Heidegger, y otros filósofos que se interesan por el estudio. Y hay un estudioso del Zen y que escribe, por lo menos traducidos al español, hay, me parece, unos 3 libros al español, Don Moulin. Este hombre tiene un libro sobre los orígenes y el significado. Y dice algo muy interesante, lo dijo en el siglo pasado, pero yo lo encuentro muy actual. Dice él, se puede hablar con propiedad de una pluralidad de estilos que continúa creciendo. Sí, en el Zen hay una pluralidad de estilos y en este momento actual que nos está tocando vivir entre pandemia y pospandemia, todo lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, es muy interesante ver que en este momento nos encuentra en una búsqueda de una pluralidad de estilos, no de la esencia del Zen. La esencia del Zen sigue siendo porque se ha mantenido, sino la pluralidad de estilos. Estamos en este momento como reinventándonos en el Zen. Esto que estoy haciendo ahora es un nuevo estilo en el Zen, lo online. Y dice él, diciendo muy hermosamente, sigue diciendo, una pluralidad de estilos que continúa creciendo al compás de las iniciativas de maestros y discípulos. Es fantástico. Yo cuando leía, de nuevo, he leído muchas veces a Dumoulin, yo diría, qué bueno es, porque en este momento los maestros y los discípulos están haciendo una creatividad. El grupito, ustedes ahí, y cada uno de nosotros, hemos metido la creatividad. Es muy hermoso. Hay un detalle que hoy me gustó y lo voy a decir con perdón de José. Hoy José cogió y enfocó la cámara, la enfocó hacia la mesa de su sendo en su casa. Eso es creatividad. Fantástico, fantástico. Es decir, realmente cada uno ha ido de alguna manera creando su sendo y él nos ha invitado con, en vez de mirarlo a él, vamos a mirar al budita y al pantocrátor que tiene allí, al Cristo. Fantástico. Cogió la cámara. Eso es esto. Creatividad. Los maestros y los discípulos estamos reinventándonos.
Y no cabe duda que estamos reinventándonos con los ordenadores, con las tablets y con los móviles. Y esto es hermoso, porque esto indica que nuestra comunidad, la comunidad está viva. Sigue diciendo Dumoulin, dice, con frecuencia esas diferencias tienen que ver con matices en el tratamiento de la iluminación silenciosa y de los koan, en el tratamiento del sazen, considerado por todos los discípulos y maestros importante. ¿Sí? Los matices. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace 10 años? Esto no era posible. Y no estamos hablando del siglo pasado. Hace 10 años, ¿quién hablaba de Zoom? ¿Quién hablaba de Zoom? Nadie hablaba de Zoom. Y resulta que ahora ya forma parte de nuestro lenguaje el Zoom. Ya forma parte de nuestro lenguaje la página web. Ahora, mi contraseña. ¿Quién hablaba de contraseña? Eso era raro. La contraseña era para los espías, para la policía. Y ahora resulta que nosotros hemos introducido un lenguaje nuevo que hasta los académicos del lenguaje están disparatados, no saben cómo sacar los nuevos diccionarios. Y esto indica que la comunidad está viva, que el Zen está viva, que el Zen está muy vivo, y eso tiene que darnos una gran alegría. O sea, no está muerto, está vivo. Los practicantes están buscando, pero los practicantes van teniendo cada vez más claro cuál es la esencia, qué es lo que no va. ¿Dónde está? Ahora será la tablet, el ordenador, pero el sazen es el sazen, la iluminación silenciosa, y los koan son los koan. Por eso les invito en este día a que sea hoy un día también de júbilo, de alegría, porque todos, ustedes y yo, discípulos y maestros, estamos atizando el fuego, alimentando el fuego del camino espiritual. Y eso debe tener en nosotros una gran alegría. No lo veamos todo esto como una dificultad, míralo como un avance en el camino espiritual. Tenemos que reinventarnos, tenemos que salir de los viejos esquemas. Es importante salir de los viejos esquemas. Ahora mismo estamos en un momento crucial para todos. Y cuánto me gustaría que volvamos de nuevo a meter la energía de la presencialidad. Es muy importante no olvidarla. Tenemos que encontrarnos. Hay que salir. Está muy bien todo lo que significa online. Maravilloso. Y tendremos que seguir utilizándolo para avanzar. Pero no olvidemos que tenemos que volver a encontrarnos, que tenemos que volver a mirarnos a los ojos, que tenemos que olernos, rozarnos, porque ahí, en el encuentro con el grupo es la esencia del Zen. Quien lo olvide está perdido, porque ya no solo es la esencia del ser, del Zen, es la esencia de un ser humano. Un ser humano tiene sentido en la medida que se encuentra con otro ser humano. Si no, esto es una tontería. Estamos haciendo tonterías. Por eso les animo a los que están en Málaga, a los que están en Madrid, a los que están en Tenerife, aquí en Gran Canaria. Volvamos de nuevo a encontrarnos. Tu pequeño grupo, tus 3 amigas que se reúnen ahí para sentarse en tu casa, fantástico, esa es. Tu otro grupo en el sendo que tienes más estructurado, fantástico, pero no lo olvides, vete al encuentro del otro.
Vete al encuentro del otro, porque en el encuentro con el otro es la tarea espiritual más importante de la vida, no de la vía, ¿eh? No lo confunda. La tarea más importante de la vía es el encuentro con el otro. Alguien el otro día me contaba algo muy hermoso que me emocionó. Fue al aeropuerto a buscar a sus nietos. Y allí estaba en un debate interno esta persona, lo abrazo o no lo abrazo, lo cojo o no lo cojo, lo saludo con la cabeza y le hago tontería. Hasta que al final ese debate interno de los miedos se fue a los niños, los abrazó, los apretujó y eso es. Eso es. Y no estoy diciendo que aquí ahora saltémonos todos temas de la distancia, sí, tengamos la prudencia, pero la prudencia es una cosa y lo otro es el aislamiento. No hablo de no prudencia, hay que seguir teniendo prudencia, hay que seguir con la distancia y todo lo que nos dicen los expertos y con todas las cuestiones que haya que tener. Pero necesitamos encontrarnos. Estamos en un momento para los practicantes del Zen de dar un salto al equilibrio. ¿Y de qué equilibrio hablo? Hablo del equilibrio entre lo presencial y lo online. Tenemos un problema en este momento. ¿Y saben cuál es? Entre tanto, muchos problemas más. Uno solo, no muchos. Pero uno de los problemas que tenemos los practicantes es que nos podemos acomodar. Qué cómodo es practicar Zazen en casa. Sí, muy cómodo. Y tienes que seguir. Pero tienes que, como me decía también una de ustedes, cogerse, arreglarse, ponerse un traje guapo, tanto hombres como mujeres, perdón, digo esto de las mujeres, pintarte los labios, venir al sendo y que podamos ver las bellezas femeninas y masculinas, que las podamos ver, así que nos encontremos, que disfrutemos los unos de los otros. Así que, para seguir, porque me he ido de esto, pero es importante. Así que a cada uno de ustedes les invito a que pongan otra vez la energía en la presencialidad. La energía en la presencialidad con la prudencia y con todas las cosas que nos están diciendo. Pero hay que volver para poder equilibrar. Seguiremos con lo online. Ese ha sido un descubrimiento y una herramienta más en el camino espiritual. Y de aquí en adelante vamos a tener que, diríamos, navegar por los dos caminos. Sigamos con, para no despistarme, de los dos caminos que vienen o las dos variables que habla el Zen. La iluminación silenciosa, Zazen, Sikantasa, y los Koan. La piedra angular del Zazen y con distintas palabras indican lo mismo. Zazen no es pensar, tampoco es rechazar los pensamientos, es no dejar que estos proliferen. Y esto es importante de cara al camino silencioso y también a los Koan. Zazen no es pensar, tampoco es rechazar los pensamientos, es no dejar que proliferen, no alimentarlos, no seguirlos, dejando que desvanezcan en la nada de la que han venido. Dejar que se desvanezcan. No alimentarlos, no seguirlos. Eso es Zazen. Zazen es a la vez un movimiento muy profundo de total olvido. Es lo que cuando anunciaba este Cecín, es la senda de las nubes. Las nubes aparecen y sin darte cuenta han desaparecido, no están.
el total olvido, no rechazar, no aferrarse a ningún pensamiento, soltarlos todos. Expiro, soltar. Si esta orientación de fondo no se da, estaremos aparentemente sentados en la postura adecuada. Puedes tener, puedes tener una postura fantástica, estar ahí con la columna y ver que tienes una postura muy adecuada. Sin embargo, eso no es Zazen. Hay que tener este matiz, también tenerlo en cuenta. Podemos estar ahí, cada uno de ustedes y yo también, sentados en la postura adecuada, en el zafu, en el banquito, en la silla, donde quieras, en lo que elijas. Puedes tener la postura adecuada, pero no olvidar, es no aferrar ningún pensamiento. Soltarlo, estado de apertura. Lo que he dicho, van, viene, presencia. Hay distintas maneras, pero es importante dónde está la esencia del núcleo. El núcleo esencial es no aferrar, no rechazar, total olvido. Te olvidas ahí. La práctica de la iluminación silenciosa, si nos preguntáramos desde dónde viene, para saber un poco desde dónde viene, está claro que, como les decía ayer, está atribuida a Bodhidharma. Esta práctica es la primera que conocemos, por lo menos en el legado. Lo que nos ha llegado hasta nosotros es que la iluminación silenciosa, el Zazen, viene de Bodhidharma. En su tratado, él habla en el tratado atribuido a él de 4 prácticas y señala, dice él, dejando atrás lo falso, regresa a lo verdadero. No hagas discriminación del yo y los demás. En la contemplación, dice él, uno es estable e inmóvil como una pared. Son palabras hermosas, Miren la de cantidad de siglos que estamos hablando. Cuando este personaje mítico viene de la India a China, se encuentra con otras tendencias, el daoísmo, el taoísmo, el confucianismo, y él, en su tratado, el tratado de Bodhidharma, que nos ha llegado hasta nosotros, él no lo escribió, seguramente lo escribió alguno de sus discípulos, él dice, en la contemplación, estable e inmóvil como una pared. De esto se trata, pero se trata de lo que estoy diciendo, soltar, el estado de apertura. Y damos un salto hacia el año 800, y digo que damos después de Bodhidharma, damos un salto al año 800 y nos encontramos un maestro, los primeros maestros y los primeros discípulos, nos encontramos en grupos muy pequeños, no piensen ustedes, después sí viene la época dorada del Chan, la época espléndida del Chan, en que aparecen los grandes monasterios, pero al principio nos encontramos de 1 o 2 discípulos. Los maestros no tenían un montón de gente. Bodhidharma no es que tuvo un discípulo. Y nos encontramos grupitos muy pequeñitos, de gente que dice, oye, nos unimos y hacemos nuestra práctica, y comienzan sanghas muy pequeñas, no muy grandes. Y digo que en el año 805 nos encontramos a un maestro que vive solo en la montaña, un ermitaño, vive con 1 o 2 discípulos que se le acercan y que quieren practicar la inmovilidad, la quietud o la iluminación silenciosa. Es lo que se va, diríamos, difundiendo. Y este maestro Xinzhuang dice lo siguiente: sus discípulos, dicen lo que escribieron de él, dice, sus discípulos
solo se sentaban continuamente, incluso dormían en posición vertical. De alguna manera es una exageración, porque dormir sentado es bastante... Pero era para los que lo escriben, era para acentuar ese, se sentaban continuamente. Hay una sentada de mucho tiempo. Creo que ustedes caen en la cuenta de que actualmente, dependiendo de los maestros, tenemos 20 minutos de sentada, 15, algunos 30, algunos maestros meten 40 minutos de sentada. Va a depender del grupo, siempre el grupo va a depender. Pero en una persona que se inicia en el Zen, entre 15 y 20 minutos hay que estar sentado, si no, no se logra bajar. Y por eso ellos dicen, de los discípulos de este maestro, que se sentaban continuamente. Están diciendo que había una sentada muy larga, mucho tiempo. Y esto lo van a retomar posteriormente los maestros, y ya más tarde, muy tardíamente, se va a cronometrar el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que estar sentado? Ahí ya después, diríamos, van habiendo estudios en la que se ve qué pasa en el organismo con una sentada. Y actualmente nos encontramos con algo muy, muy interesante, la neurociencia. Y la neurociencia, desde el siglo pasado, tenemos estudios electroencefalográficos de una persona en Zazen y en un tiempo determinado. Hay estudios. Actualmente hay muchísimos estudios, y esos estudios de neurociencia nos hablan de los beneficios de la quietud y de la inmovilidad. No lo debemos olvidar, porque, no, cuidado. Lo que pasa es que nosotros queremos rápidamente, otra vez siempre yo quiero conseguir. No, aquí no hay nada que conseguir. Pero como uno no quiere nada conseguir, sí somos conscientes de que la quietud del Zazen, la inmovilidad, el soltar los pensamientos, tienen algo muy beneficioso para nuestro cerebro. Encontramos, por tanto, a estos hombres en las montañas que se sentaban muy largo tiempo. Y escriben, fíjese lo que escriben los que van a hacer esta experiencia. Tenemos los testimonios desde el año 800. Hay un texto muy bonito, muy hermoso, que dice: en su quietud, hablando de esta gente, en su quietud parecían troncos de árboles muertos y eran llamados la sanga de la madera seca. Fíjese qué interesante. Era un estado de quietud, la sanga de la madera seca. Tenían dos frases famosas de consejo. Una es: para sentarse en el chan, fija tu mente en un pensamiento por 10.000 años. Fíjense la primera frase, interesante, muy interesante. Sí, ellos se conocen como los del árbol, árboles muertos allí, ¡plac! Ni se mueven para un lado ni para otro, no pestañean. Y la frase que dicen: para sentarse en el chan, fija tu mente en un pensamiento, ¡plac! Una palabra, por 10.000 años. Siempre lo mismo. A nosotros nos gusta variar, otra palabra, no. Y esto de una palabra, fíjense, no solo está en el chan, está en el primitivo cristianismo, también está. Las mujeres y hombres del desierto, siglo I, que vivían en el desierto, que se alejaron a las montañas igual que estos, usaban una palabra, solo una palabra, y meditaban. Hablaremos en otro momento.
La otra frase, la otra cuestión que decía es: conviértete en cenizas frías o en madera seca. Fíjense qué interesante. Las dos sentencias que nos llegan desde el año 800. Conviértete en cenizas frías o en madera seca. Fíjense qué interesante. En la historia del Zen hay un maestro que fue el defensor acérrimo, fue el defensor muy fuerte de la iluminación silenciosa, del Zazen. Este maestro, el maestro Sun, estamos en año 1090, fue defensor, como digo, de la iluminación silenciosa. Estudió con un maestro. Siempre nos encontramos, no lo debemos olvidar. Hay como 3 columnas en el Zen, y no son 3 columnas, diríamos, caprichosas. La primera columna es discípulo, segunda columna maestro y tercera columna sangha. La primera, esencial, todos somos discípulos. Ustedes y yo, todos somos discípulos. Nos conectamos de alguna manera con un maestro, porque el núcleo es la relación, y tercero, en esa relación hay una relación grupal. Este maestro, ¿con quién estudió? ¿Con quién estaba su práctica? Con un maestro que le llamaban madera seca. Fíjense el nombre del maestro. En esta etapa, los maestros van adquiriendo nombres, y los nombres que se le dan es o nube vacía. Billy Ye se llamaba nube vacía. Su nombre de maestro era nube vacía. Y por eso tenemos nosotros, diríamos, nuestro nombre es el nombre que Billy Ye se le dio y aceptó cuando lo nombraron maestro, nube vacía. Este maestro se llamaba madera seca. Y le ponen madera seca porque hace referencia a lo que él practicaba. Y lo que él practicaba era iluminación silenciosa, Zazen. ¿Cómo se dice madera seca en chino? Kumu. Y por eso este es el maestro Kumu. Y todos aquí en Occidente, el maestro Kumu. Estúpido. Significa lo que está haciendo, madera seca. Kumu. El maestro Kumu, dicen sus discípulos que se asemejaba a un bloque de madera cuando se asentaba. Cuando se sentaba, se asemejaba a un tronco de árbol. Hermosísimo. Fíjense cómo la radicalidad, la determinación de estos hombres y mujeres posteriormente, la radicalidad, su práctica, allí estaban, solos, no tenían todos los artefactos que nosotros a lo largo del tiempo hemos adquirido, que está bien. El maestro Kumu, madera seca, recuérdenlo, para que sepan un poco el tema de la quietud, del silencio, de la soledad. Otro maestro describe la misma, describe a Kumu, madera, ¿no? Tu cuerpo se sienta silenciosamente. Tu mente, fíjense, esto es tan actual que a mí me asombra. Dice, tu cuerpo se sienta silenciosamente. Tu mente es inactiva, inmóvil. Esto es esfuerzo genuino en la práctica. El cuerpo y la mente están en completo descanso. La boca está tan quieta que el musgo crece a su alrededor. ¡Qué belleza! Es decir, tu boca está tan quieta
que el musgo crece a su alrededor, es decir, la humedad, tu cuerpo, la boca quieta. Vuelvo a leerlo porque este trozo es bellísimo. Tu cuerpo se sienta silenciosamente. Tu mente es inactiva, inmóvil. Esto es genuino en la práctica. El cuerpo y la mente están en completo descanso. La boca está tan quieta que el musgo crece a su alrededor. Fíjense, para que veamos el gran legado que tenemos. Yo les invito a que realmente indaguen parte del legado, porque el legado está claro que está escrito en circunstancias y en espacios diferentes, pero es bello, nos ha llegado hasta nosotros y nosotros simplemente actualizamos. Sigue él diciendo, porque el texto no tiene desperdicio. La hierba brota de la lengua. Haz esto sin cesar, limpiando la mente hasta que alcance la claridad de un estanque otoñal y la luminosidad de la luna iluminando el cielo nocturno. Escriben, realmente son poetas, porque esta escritura es poesía. La hierba brota de la lengua. Haz esto sin cesar, limpiando la mente hasta que alcance la claridad de un estanque otoñal y la luminosidad de la luna iluminando el cielo nocturno. En esta sentada silenciosa, ante cualquier reino que pudiera aparecer, la mente se mantiene muy clara en todos los detalles, con todo en su propio lugar original. La mente queda en un pensamiento por 10.000 años y sin embargo no permanece en ninguna forma, ni dentro ni fuera. Es un texto, como ahora ustedes tienen la facilidad de conectarse cuando los compañeros lo pongan de nuevo en la página web, escríbanlo ahí como una postal y ponlo delante. Ponlo delante de ahí, en donde tú estés, en la nevera, ponlo ahí en la nevera para que te lo recuerde. Es realmente maravilloso encontrar lo que hemos heredado. Es un patrimonio de la humanidad, indudablemente, pero para ti, practicante del Zen, darle validez a tu legado, a tu patrimonio espiritual. Esto es un patrimonio espiritual, igual que hay otros patrimonios espirituales también muy hermosos y muy profundos. En el sufismo, en el cristianismo, todos tienen, pero a los del Zen tenemos la responsabilidad de valorar nuestro patrimonio. Es nuestro, no es de ellos. Ellos lo vivieron y ahora nos toca a nosotros, con lo que dice Dumoulin, la creatividad. Y damos otro salto, no sé. Me queda un poquito de tiempo, me parece, ¿no, José? Vale. ¿Me puedes hacer una señal para...? Sí, no... 15 minutitos. Cuando me haces así, aunque sea, y ya yo me doy cuenta, para no estar atento al reloj. Damos un salto. Estamos hablando del Chan, de lo que sucede ahí en China, un bosquejo, y saltamos a Japón. Fue el gran salto, y diríamos, queda iconografiado, hay un icono del salto, hay mucha gente, porque
el Zen que viaja a Japón o Japón que viaja a China, fueron mucha gente, no solo fue el icono que se presenta, que es Dogen. Pero sí es muy interesante cómo hay una serie de practicantes que viajan a China y maman, beben en ese todo el Chan primitivo. Y aparece Dogen y viene en el viaje de regreso a China, dijo una frase muy hermosa que yo he repetido hoy. Dijo una frase de apertura. Le preguntaron, ¿qué traes de China? ¿Qué traes del Chan? Y dijo, vengo con las manos vacías. Y solo he aprendido de una cosa, la nariz vertical, la respiración. Le dijo, solo traigo iluminación silenciosa. ¿Qué trajo Dogen? En lo más profundo del corazón. Cuando trajo, no es que trajo muchos legados, muchos textos, los traería seguramente y dicen que sí, hay un montón, pero incorporado en sus células, incorporado en su carne, lo que trajo iluminación silenciosa. Eso es lo que trajo. Es decir, llevó en su piel, llevó en su propia carne, Sazen. Eso es lo que trajo. Y el cuenco vacío. Y él comienza a profundizar mucho en la iluminación. Y acuña, o estaba acuñado, pero ahí tenemos la cuña de Sikantasa. Ya ustedes lo conocen, es tan solo sentarse. Él dice, siéntate, es tan solo sentarse. Diríamos que hay un paralelismo entre iluminación silenciosa y Sikantasa. Como he dicho, lo introduce en Japón el maestro Dogen, después de su regreso a China en una obra famosa que seguro que habrán manejado ustedes, que es el Fukan Sanzenji. Él escribió, fíjense, así como he citado textos de maestros chinos, lo que escribe Dogen, escribe muchísimo, hay cosas muy bellas. Debería cesar la práctica basada en lo intelectual, persiguiendo palabras, discursos. O sea, lo primero que dice, déjate de rollos mentales y aprender del paso contrario que toma tu luz hacia tu interior para iluminarte a ti mismo. El cuerpo y la mente mismos desaparecen y tu rostro original se manifestará. Sí, sal de lo mental. O sea, la invitación de Dogen, lo que trae, el legado que trae es sal del pensamiento. Y esto es importante porque de alguna manera él cogió la esencia, sal de lo mental. Y con este sal de lo mental, seguro que no solo trajo la iluminación silenciosa, sino que trajo la clave que habían empleado aquellos maestros en la pregunta, los koan, las preguntas que el maestro hacía al discípulo para que saliera de lo mental. O sea, por eso el texto de Dogen está recogiendo los dos caminos que hablé antes. Y hay muchos textos, pero uno que es clave es el siguiente, Dumoulin también. Los maestros Chan, dicen, entendieron la sabiduría no como conocimiento racional. Sabiduría no como algo racional. Esta es una clave. Sabio es aquel que sale de su pensamiento. En nuestra cultura occidental, este tiene muchos conocimientos, pero no es sabio.
tiene muchos conocimientos, tiene muchos máster, tiene un montón de posgrados, ha hecho 20 no sé qué, sí, pero todo eso no es sabiduría. Está estupendo, maravilloso, no tengo nada contra los posgrados, todas las cosas que hay ahora. No, no estoy diciendo que eso es malo, eso es fantástico y hay que instruirse, pero ponerlo en su sitio. Los libros en la estantería, me refiero, los libros tienen su sitio, pero el trabajo interior es el trabajo interior. Entonces ellos dicen, los maestros entendieron la sabiduría no como un conocimiento racional y emplean una palabra que yo creo que la traducción que se le está dando al español es y no es. Ellos dicen, es la sabiduría como intuición. Me gusta lo que el catedrático de psicología ya retirado, Prieto, José María Prieto, que tiene un libro sobre Koan, él traduce como intuición es decir, esa expresión de asombro cuando descubres algo, cuando de buenas a primeras haces ese ¡ay! Y te quedas en el asombro. A eso me refiero. Es decir, la sabiduría es de buenas a primeras, estás caminando y ¡plaf! Salta algo que tú no tienes palabras. Sientes algo tan profundo que no hay palabras. La no palabra está muy ligada a la sabiduría. Para lograr esta sabiduría es muy importante, dicen los del Chan, alcanzar un punto de ausencia de pensamiento. Esto es fundamental para quien practique Koan. Sé que algunos están introduciéndose a los Koan. Hay que ir lento, esto es lento, esto no, deprisa no sirve para nada. Punto. El punto en la práctica es ausencia de pensamientos, tanto en la iluminación silenciosa como en la práctica de los Koan. Ausencia de pensamiento. Desde que llegas a ese punto, cuando se llega a ese punto, ya sea por el camino de la iluminación silenciosa o por el camino del Koan, ahí estamos. Ausencia de pensamiento. Y si lo ligamos a la enseñanza de ayer, significa presencia. En la presencia hay ausencia de pensamiento, hay silencio. ¿Entienden? Presencia aquí y ahora, ausencia de pensamiento. Aparece, desaparece. Inspiro y expiro. Ahí está el punto. Por eso quiero insistir y quiero poner toda la pasión que saben que me caracteriza. Soy una persona muy apasionada y soy un apasionado del Zen. Soy un apasionado de la vía espiritual porque soy pasional y quiero transmitirles a ustedes esta pasión. Es el legado que quiero dejarles a ustedes. Llega a ese punto. Ese es el punto de ausencia de pensamiento, porque en el punto de ausencia de pensamiento aparece lo más maravilloso, la experiencia más maravillosa que puede tener un ser humano, el amor incondicional. El amor incondicional, lo subrayo, solo brota de la ausencia de pensamiento, de ese punto. Porque desde que hay presencia de pensamiento, hay amor condicionado. No lo olviden, por favor. No lo olviden, de este sesín llévense eso. El punto al que llegamos es ausencia de pensamiento. ¿Y qué brota ahí? ¿Qué brota ahí? Un manantial de amor incondicional. Desde que aparece
Desde que aparece lo racional, no te engañes, es amor condicional y no es malo, cuidado, no es malo. No le añadas moral, que ya estamos cansados de tanta moral. No le añadas deberías, no. El amor condicional forma parte del proceso de la vida y solo el que ha amado condicionalmente puede llegar en algún momento al punto de ausencia de pensamiento. Es ahí. Y entonces te puedes pasar 30 años con amor condicional, ¿sí? Y fantástico. Pero no te engañes, es amor condicional. Y tienes todo el derecho en esta sociedad de amar condicionalmente. No es malo, sino simplemente experimenta el amor incondicional. ¿Y dónde lo puedo experimentar? Tú sabrás. Lo que nos dicen maestros y maestras a lo largo de la historia es: llega al punto de ausencia de pensamiento. ¿Y cómo lo hago, maestro? El ciprés en el patio. El maestro no te da ninguna respuesta. Ese es el koan. Maestro, ¿cómo lo hago yo para llegar al punto de ausencia? El ciprés en el patio. ¿Ya desayunaste? Vete a lavar la taza. Pero maestro, te estoy preguntando cómo llego. Vete a lavar la taza, lava tu cuenco. No hay receta. No hay receta. Y si a alguien se le ocurre dar la receta, ¿sabes qué le digo? Salgan corriendo. Salgan corriendo. Porque no hay ausencia de pensamiento. Hay otras cosas. Hay otros intereses. No hay recetas. Chaca, 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 madera seca, chaca, chaca, allá arriba tirado, Kumú, recuerden a Kumú, tronco, un tronco, era un tronco. Esa es sabiduría. Sabiduría es el punto de ausencia de pensamiento y brotan manantiales de agua viva, decía San Juan. O en palabras de Jesús de Nazaret, el reino de los cielos está dentro de ti. Como quiera. ¿Qué más da que lo diga Kumú, que lo diga Jesús de Nazaret, que lo diga Juan de la Cruz, que lo diga Heidelberg? ¿Quién más? Es igual. Pero lo importante es cómo ese legado fue llegando, la ausencia de pensamiento. Y sí es, y no hay que desanimarse. No es una tarea fácil. Ustedes lo saben. Y ustedes llevan practicando. No es una tarea fácil. Cuando tengamos 98 años todavía estamos a ver si llegamos al punto. Cuando tengamos 98 años, así que tengan paciencia. Paciencia. No es una tarea fácil. Es una tarea de presencia, aquí y ahora, solo este momento. Es algo de lo que no se puede hablar y que tampoco puede ser expresado en palabras. Esa es la transmisión que nos han hecho nuestros maestros y maestras. No se puede hablar y tampoco puede ser expresado en palabras. Desde el momento en que se utiliza el lenguaje, ya no estamos en el verdadero espíritu del Chan. Ustedes simplemente quédense con llegar a ese punto, el punto de la ausencia. Ausencia de palabra, porque ausencia de palabra significa que el ego se ha desinflado. El Chan, el Zen,
va más allá de toda palabra. Bueno, no continúo, sino simplemente agradecerles que me escuchen, que me aguanten toda la cantidad de tonterías que les he dicho hoy. Tómenlo como tontería, tírenlo al cubo de la basura y si algo sirve, pues sigan para adelante y acompañémonos. Simplemente hoy mi invitación para esta tarde es sigan ahí en el Sasén, en la iluminación silenciosa, sigan ahí siendo íntimos con ustedes mismos, sigan ahí activando ahora en este momento social el encuentro con el otro, el encuentro con la sangre. El Zen no puede ser vivido aisladamente. El Zen, como los seres humanos, no, tiene que ser vivido en grupo, en comunidad, en sangha. Y ahí en los roces, no glorifiquemos, idealizamos la sangha. Las sanghas están hechos por hijos de madres y padres, con lo cual cada uno con su cada unada. Y ahí en el roce, de lo que me gusta y me disgusta, ahí se construye el auténtico encuentro. Ahí se construye el punto de no pensamiento.